Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desplome nunca antes visto. El precio del petróleo WTI cayó a valores negativos. Llegó a costar en las últimas horas menos $37, es decir, $30 negativos por barril. Analizaremos lo que ocurrió con un experto. Reapertura económica gradual. El gobierno alista los protocolos para reabrir algunas industrias y sectores de la producción a partir de la próxima semana. Sería gradual y con muchas condiciones. Les contaremos cuáles serán los primeros sectores beneficiados. Los daños en la economía nacional. Fedesarrollo realizó una nueva encuesta de opinión financiera y los expertos creen que la economía podría caer menos 2% o de hecho no crecer nada. El director de Fedesarrollo nos contará los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con la cifra del día, que es la siguiente: menos $37, casi menos $38, porque corresponde a la caída histórica que tuvo el precio del petróleo de referencia WTI, ubicándose en ese nivel, en ese precio, que es ese crudo que se produce en la costa este de los Estados Unidos, un nivel de precio que nunca antes se había registrado. La caída significa un desplome del 307% en el precio, desde los $21 positivos con el que inició la jornada. Es una pérdida en el precio que no solo es histórica, sino que ocurrió en tan solo un día. Precisamente para entender qué fue lo que pasó con el petróleo en esta jornada histórica, hacemos contacto a esta hora de la noche con Julio César Vera. Actualmente es gerente de Valger Energy y es un experto en temas de hidrocarburos. Doctor Vera, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, un saludo especial y un agradecimiento especial por esta invitación a Signo Pesos. Doctor Vera, ¿qué es eso de tener un barril de petróleo en menos 30 y algo dólares por barril? ¿Eso cómo se puede interpretar? Muchos no lo entendemos todavía. Bueno, Doctor Vera. Una tormenta perfecta. El mercado mundial... ¿Aló? Doctor Vera, le repito la pregunta. ¿Qué significa tener... Estábamos perdiendo la comunicación con usted. Le vuelvo a repetir la pregunta para escuchar bien su respuesta. ¿Qué significa tener un petróleo en precios negativos? Significa que se dieron una combinación de factores nunca antes vistos en el mercado. Una demanda totalmente deprimida a nivel internacional, una oferta en exceso, no obstante los anuncios de la OPEP de reducir la oferta mundial de petróleo, unos inventarios y unos almacenamientos en el mundo en sus niveles más altos de la historia, y hoy un día coyuntural en el cual se dio la liquidación de los contratos de futuros del crudo WTI. Esa combinación de cuatro factores hizo que, como nunca en la historia, el petróleo cayera inclusive a valores negativos como los que se dieron hoy. Nunca se había dado una combinación de estos factores y que llevaran a una situación como la que hoy tenemos, que es muy crítica, pero que seguramente el día de mañana se revertirá y volveremos a niveles de más o menos $20 el barril. Doctor Vera, si yo estoy entendiendo bien e interpretando bien la noticia, cuando veo un precio del petróleo de $37 por barril, ¿eso en la práctica significa que unos señores por allá, llamémoslos inversionistas o bueno, agentes del mercado petrolero, lo que están haciendo es pagándole a otros para que reciban un petróleo? ¿Están encartados con el petróleo? Así es, ellos tenían hoy que liquidar sus posiciones, es decir, tenían que recibir físicamente esos barriles, no tenían dónde recibirlos porque los inventarios están llenos, no tenían a quién entregárselos porque la refinería no están cargando crudo, porque la demanda mundial de combustibles está prácticamente en valores muy bajos o casi nulos, y esa combinación hizo que alguien les pudiera manejar esos hidrocarburos que tenían que recibir en el día de hoy. Por eso se dio esa caída tan fuerte y de estos factores que les he señalado. Exceso de oferta, una gran depresión como nunca antes vista en la demanda y, por supuesto, inventarios altos a lo largo y ancho de toda la cadena y principalmente en el mercado de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Pues eso es increíble, doctor Vera, que haya gente en el mercado petrolero que esté pagándoles a otros por recibir el petróleo, por desencartarse. ¿Y qué está pasando con el almacenamiento? ¿Ya no hay dónde guardar petróleo?
Así es, la demanda mundial se ha deprimido en 30 millones de barriles por día, por 10 millones de barriles. Esto ha hecho que el mundo entero siga produciendo y que los más de 30 millones de barriles de almacenamiento ya estén prácticamente copados, que todos los sistemas de almacenamiento en tierra e inclusive los buques, los tanqueros que hay en el mar, que son los encargados de transportar, estén almacenando y pues ya no haya. Y además, como no hay nadie utilizando el producto, principalmente en las refinerías, pues eso todo hace que definitivamente lleguemos a una situación en que haya que pagar por quien saque estos barriles como tal físicos. Se me está perdiendo la comunicación con usted, doctor Vera. Vamos a intentar hacerle una última pregunta, que es la que nos estamos haciendo en Colombia. Esto ocurrió, lo del petróleo en menos 30 y punta dólares por barril, con el WTI, que es una referencia y un contrato puntual, como usted nos explica, pero es la referencia para Estados Unidos. Nuestra principal referencia es el petróleo Brent, que, bueno, sigue cayendo, está en 26 dólares, pero por lo menos vale algo. Con el Brent podría ocurrir algo parecido que con el WTI, que llegue a precios negativos. No me imaginaría qué pueda ocurrir con la economía eventualmente si eso llega a suceder. ¿Qué posibilidades hay? A diferencia del crudo WTI, que la liquidación de los contratos es el día 20, para el crudo Brent son los días 30. De persistir una situación como la que hoy tenemos, de aislamiento permanente en las grandes economías del mundo, de altos inventarios de petróleo y por supuesto de una continuidad en la producción petrolera, el día 30 podríamos tener una situación similar con el crudo Brent y que sí generaría afectaciones sobre el mercado petrolero colombiano porque los barriles colombianos, la producción colombiana y principalmente la producción de Ecopetrol, que es el principal productor del país, se liquida tomando como base la referencia al crudo Brent. Doctor Vera, muchas gracias por esa explicación. Si eso llega a suceder, lo volveríamos a contactar a ver qué más puede seguir ocurriendo con el mercado petrolero. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también. Cambiemos de tema porque los efectos del desempleo en Colombia por la crisis del COVID-19 podría poner en jaque a las administradoras de riesgos laborales. El superintendente de salud dijo que al haber menos trabajadores, los recursos de esas entidades aseguradoras cada vez van a ser más limitados. Veamos. Aunque las administradoras de riesgos laborales ya empezaron a repartir los elementos de bioseguridad a los trabajadores del país expuestos a contagiarse con el COVID-19, el desempleo por la crisis del coronavirus pondría en unos meses en aprietos a las ARL. Si las cotizaciones no bajaran, tengan en cuenta que es muy probable que con este fenómeno, con la pandemia, la cotización de riesgos laborales empiece a disminuir. A esto se sumó la alerta que lanzó el delegado de la Superintendencia Financiera, quien aseguró que las reclamaciones a las ARL van en incremento y esto también podría afectar la liquidez que tienen actualmente las administradoras de riesgo. Las ARL, han recibido 409 reclamaciones por un valor a la fecha de 3.283 millones. Entonces, digamos, el impacto o estrés financiero al que podrían estar sometidas no vendrá solamente de las destinaciones adicionales de los recursos de prima, sino que también vía la siniestralidad. Aunque el superintendente de salud y el delegado de la Superintendencia Financiera coinciden en que las ARL actualmente cuentan con los recursos necesarios para responder, ellos junto al presidente de Fasecolda le hicieron un llamado a los empleadores. Entonces, quien debe proveer los insumos es el empleador y nosotros vamos a ayudar en eso, claro que sí. Vamos a ayudar con los recursos que nos asignó la ley. Por ahora, más de 1 millón de trabajadores de la salud, aseo, vigilancia, entre otros, continúan a la espera de los elementos de bioseguridad. Según Fasecolda, al finalizar este mes, se habrán entregado 19.896.000 implementos de seguridad en 346 municipios. El Gobierno Nacional está definiendo ya cómo podría darse la reapertura del aparato productivo a partir de la próxima semana en el país. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez entregó algunas puntadas de este proceso que será gradual y con muchas condiciones. Estos serán los primeros sectores beneficiados. Son los que producen los elementos esenciales, alimentos procesados, los sectores agrícolas, los medicamentos, por supuesto, los elementos de aseo y otros sectores de las manufacturas posiblemente que son los que se están evaluando y que se decidirán esta semana una vez que ya el presidente revise todas las recomendaciones de los epidemiólogos y sobre todo revise cómo va la curva del crecimiento
del virus, pero en realidad sabemos que son prácticamente esos sectores, los de transporte, que está abierto todo el tiempo, el de transporte de carga, básicamente, y algunas otras manufacturas. La idea es que la economía poco a poco se reactive, porque sabemos que aquí tan urgente como aplanar la curva del virus es aplanar cualquier curva de desempleo. ¿Y qué ocurrirá con el transporte en sus diferentes modalidades? Eso dijo la vicepresidenta. Por ahora no se ha previsto nada en materia de transporte aéreo. Sabemos que el transporte aéreo es complejo, de tal manera que por ahora no está previsto que reinicie ningún modo de transporte. Y el transporte intermunicipal pues ha estado todo el tiempo abierto, el de carga, pero el de pasajeros, el de turistas, ese no puede estar abierto, y no puede estarlo, entre otras cosas, porque es que tenemos más de 850 municipios que no tienen contagio y que no podemos contagiarlos. Sería una gran insensatez, sería una gran irresponsabilidad, sería una gran indolencia si hubiera colombianos que, a sabiendas de que están viviendo en un lugar donde está el virus, como por ejemplo Bogotá, vayan a irse de paseo a los municipios que no tienen hoy el contagio del virus. Y el Centro de Estudios Fedesarrollo realizó una encuesta financiera para medir qué creen los expertos sobre lo que se espera de la economía en varios frentes, y son proyecciones para este año. Para conocer esos resultados tenemos aquí en Signo Pesos a esta hora al director de Fedesarrollo, al doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenas noches, ¿cómo está? Hola Víctor, muy buenas noches, un especial saludo. Doctor Mejía, esa encuesta que hace Fedesarrollo, la encuesta de opinión financiera, es muy relevante, pero ahora lo es mucho más por la coyuntura, y queremos saber qué piensan los analistas que ustedes consultan, que de hecho son los más acertados del mercado, sobre varios indicadores. Primero le pregunto sobre el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué están esperando para este año con todo este tema, el golpe del coronavirus? Bueno, primero en términos de PIB, Víctor, hay una reducción de la perspectiva de crecimiento del primer trimestre al 2,5%, es decir, enero-marzo. Segundo trimestre, de abril a junio, están viendo una caída de la actividad económica del menos 2%, una contracción después de tal vez muchos años de nuestra economía. Y finalmente, la noticia más relevante tiene que ver con la reducción de la perspectiva de crecimiento en términos anuales, que estaba en la última encuesta que habíamos hecho el mes pasado en el 3%, y ahora ellos están esperando una caída al 0%, es decir, crecimiento nulo para este 2020, y la verdad creo, Víctor, que son bastante optimistas todavía. Claro, ya veíamos la opinión del Fondo Monetario Internacional esperando una contracción del 2,4%, inclusive el gobierno una contracción cercana al 2%. Lo que nos interesa a muchos colombianos, bueno, las empresas, a todo el mundo, ¿qué va a pasar con el dólar según esta encuesta? Pues el dólar, Víctor, mire, en la encuesta del mes pasado, la perspectiva del cierre de la tasa de cambio, el precio del dólar para este 2020, a diciembre de este año, estaba en 3.500 pesos. Por supuesto, lo que hemos visto desde esa última encuesta ha sido estos dos choques que estamos sufriendo, la expansión del coronavirus, la caída del precio del petróleo, y todo eso deprecia la tasa de cambio. Así que ellos están viendo una tasa de cambio que estará cerrando por los 3.750 pesos por dólar, un poquito por debajo de lo que hemos estado viendo en los últimos días, seguramente porque estiman ya que a finales del año estaríamos en condiciones económicas mucho mejores que las actuales. 3.750 pesos, un poquito más barato porque hoy estamos más pegaditos allá a los 4.000 pesos. Inflación, costo de vida de los colombianos, hemos observado algunas variaciones extraordinarias por este tema del acaparamiento. ¿Qué esperan los analistas consultados? Pues miren, en inflación las noticias son muy positivas, porque las expectativas de inflación para este año siguen exactamente igual que las del mes anterior, es decir, 3,5% de inflación. ¿Y por qué digo que es una muy buena noticia? Porque la depreciación de la tasa de cambio ha sido sustancial, estamos cerca de los 4.000 pesos por dólar, y había cierto temor de que esta depreciación podría generar un aumento de los precios. También, como usted lo mencionaba, el tema de pronto de acaparamiento que podría subir el precio de los alimentos. Por ahora el mercado está estimando que esas condiciones van a ser buenas y que la inflación va a cerrar en una cifra del 3,5%, lo cual es una noticia muy positiva para el Banco de la República. Claro, estaría por debajo del 4%, que es ese techo dentro del rango meta del Banco de la República. Y bueno, con una inflación controlada, el Banco de la República podría seguir bajando tasas de interés, ya lo hizo el mes pasado, para ayudar con la reactivación, doctor Mejía. Indudablemente, Víctor, y por eso digo que es una buena noticia, porque si no hay expectativas de inflación altas,
pues realmente eso le da mucho espacio a la autoridad monetaria, al Banco de la República, para reducir sus tasas y reducir el costo del financiamiento. De hecho, prácticamente la mitad de los encuestados está esperando que el Banco de la República a lo largo de este año reduzca en más de 75 puntos básicos las tasas de interés. Así que hoy en día estamos en 3,75, podríamos estar al final del año en 3% en esas tasas o incluso por debajo. Doctor Mejía, eso fue lo que usted le preguntó a la gente del mercado, a los analistas, a los bancos, etcétera. ¿Fedesarrollo comparte esos pronósticos o cree que son muy optimistas? Pues mire, Víctor, en materia de crecimiento creo que todavía son muy optimistas los pronósticos. Nosotros estamos afinando esto y mañana seguramente vamos a salir con las cifras, pero desde ya le digo que nosotros somos mucho más pesimistas, un escenario incluso optimista por debajo del menos 2%. Así que mañana con mucho gusto le puedo compartir los detalles, pero creo que son optimistas en esa materia. En términos de tasas de interés del Banco de la República, yo creo que el banco se va a mover mucho más rápido de lo que está esperando el mercado. No me sorprendería bajadas muy rápidas de 75 o 100 puntos básicos en la próxima reunión, que debe ser la próxima semana de este mes de abril. Así que en esos dos elementos creo que todavía siguen siendo bastante optimistas los agentes del mercado, pero los órdenes de magnitud son relativamente similares. Gracias, doctor Mejía, por compartirnos los resultados de esta encuesta. Que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un especial saludo para todos. Buenas noches. Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo. Gracias por seguir con nosotros. Conocimos la historia de una empresa dedicada al diseño y fabricación de vestidos de gala y alta costura que se reinventó a causa de esta crisis generada por el coronavirus en el país. Este vestido de novia, que sería usado justo el día en que inició la cuarentena en el país, quedó a un lado del taller de Atelier Estudio, en donde ahora los productos estrella ya no son los vestidos de gala, sino los tapabocas y las batas quirúrgicas. Y dijimos, tenemos que empezar a diseñar una pieza o hacer algo exclusivo que nos ayude en el momento de esta crisis. Al estar dentro de este mercado, lo que empezamos a hacer es diseñar una pieza de uso que va a tener los próximos 2 años. Al igual que muchos, esta empresaria tuvo que reinventar su negocio y puntada tras puntada empezó a diseñar un producto que fuera de utilidad durante esta emergencia sanitaria. Iniciamos con tapabocas desechables, pero no queríamos que el tapabocas sencillamente se fuera a la basura. Entonces estamos haciendo tapabocas con visores, tapabocas con diseños, todos con una reglamentación y completamente seguros, que es finalmente lo que necesita nuestro cliente. Hacemos las batas quirúrgicas también. Diana, creadora de esta iniciativa, quería que su negocio no solo siguiera siendo sostenible, sino que también tuviera un componente social, por lo que empezó a generar empleo a madres cabeza de familia de todo el país, llevándole las máquinas de coser, materiales y diseños para fabricar estos productos. Ya en este momento el proyecto ya tiene 37 mujeres, ya estamos 37 mujeres a nivel nacional. Muchas de estas personas tienen en su casa un pequeño taller porque esta es la actividad económica en la que toda su vida se han desarrollado. Entre trazos, cortes, telas y a punta de máquina de coser, se ingeniaron estos tapabocas que cumplen con todas las condiciones de bioseguridad, que son llamativos y que oscilan entre los 20 y 25 mil pesos. Los hay para mujeres, hombres y niños. Se sumerge después de su uso en agua fría con jabón y se deja secar al aire, ¿sí? Y adicional, pues con un algodón y alcohol pasarlo por la viserita para poderle dar orden. La idea es que este producto dura entre 40 a 45 lavadas. Se distribuye a Estados Unidos, México, Canadá, entre otros, y se espera que más y más mujeres se sumen a la iniciativa. Sigamos hablando de negocios. Saludo a esta hora a Juan Fernández, quien nos trae noticias, los negocios empresariales, la movida del día. Juan, buenas noches. ¿Cuál es esa movida empresarial para destacar? Víctor, hola, buenas noches. Vale la pena ver hoy los nuevos negocios o mejor intereses de las empresas en estos periodos de cambio. El caso de hoy es el de Auteco, el líder en la venta de motos en Colombia y que ahora apuesta por nuevos modelos de movilidad basados en bicicletas. La compañía está invirtiendo y en pleno de esta crisis en Muvo,
que es esta empresa colombiana que se dedica al alquiler de bicicletas eléctricas y que entró en operación a finales de 2017. No es una inversión enorme, pero sí necesaria para la expansión de Movo. Son 2 millones largos de dólares. ¿Y cómo es esa operación de Movo? Es muy interesante este tema, Juan, porque muchos, digamos, sistemas masivos de transporte podrían estar cerrados por un buen tiempo. Así es, Víctor. El modelo de ingresos de alquiler de Movo se basa en tarifas de desbloqueo de 1.500 pesos y 250 pesos por minuto para cada uno de los viajes. Las bicicletas están en unos 100 bicicleteros públicos, un poco más, y el dinero recaudado irá en su mayoría a comprar más bicicletas, poco más de 500 y llegar así a más de 1.000 que reforzarán sus operaciones de Bogotá y Medellín. Y volvemos a lo mismo, son apuestas al final en el tiempo cuando los negocios están golpeados y en el caso de los alquileres de bicicletas, más porque no hay gente circulando en las calles, y mientras pasa todo este tema y la compañía retoma sus operaciones normales, que el número de viajes en Bogotá y Medellín son o eran mejor más de 35.000 al mes, pues están mirando a quién alquilan en masa las bicicletas, y en eso los restaurantes para entregar domicilios pueden ser una buena opción. Para Uteco es una inversión interesante porque fíjese que las empresas ya no son fabricantes de carros, motos o bicicletas de manera independiente, son empresas de movilidad. Juan, ¿y cuál es la historia por destacar de Uteco? Víctor, Uteco está por cumplir 80 años. La fundó Paul Vázquez como una estación de gasolina y almacén de repuestos de Chevrolet y Ford en Medellín, y que empezó a ensamblar motos en 1961. Sus primeros ensamblajes fueron los de las populares Lambretta y después otras marcas, entre ellas Kawasaki y Bajaj. Uteco tiene el primer puesto en matrículas de motos en Colombia, casi el 33% es de la empresa, con más de 194.000 matrículas el año pasado, de un mercado total que sobrepasa las 500.000. Y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre bicicletas eléctricas y el interés de empresas de motos por el negocio, porque sin transporte público las bicicletas, seguro, como usted lo decía hace un rato, serán la mejor opción. Y desde que comenzó la emergencia económica y la cuarentena, son muchas las ayudas que el gobierno anunció que entregaría para las familias más vulnerables. Entre el tintero estaba saber cómo va ese proceso, en el cual Davivienda ha sido un actor clave. El presidente de este banco nos hace un balance, un reporte. Con la plataforma de DaviPlata vamos a poder llegar a más de 3,5 millones de colombianos con las ayudas que el Estado les está brindando en este momento de esta gran crisis que estamos viviendo. En el programa de Jóvenes en Acción se le entregaron a 248.000 jóvenes. En la devolución del IVA llegamos a 700.000 personas. En el programa de Ingreso Solidario estamos llegando a cerca de 205.000 personas. En Bogotá, en el programa de Bogotá Solidaria, estamos llegando a 100.000 personas y creemos que podemos llegar a cerca de 350.000 personas. En Soacha estamos llegando a 20.000 personas y en Bucaramanga estamos pudiendo llegar a 26.000 personas. A partir de mayo, en el programa de Familias en Acción, llegaremos a 2.200.000 personas. De esta manera, ya son cerca de 7.3 millones de colombianos que tienen y disfrutan de todos los beneficios de DaviPlata, que les permite a cero costo hacer todo tipo de transacciones monetarias, retiros en los cajeros automáticos o en los corresponsales, recibir remesas, y todo esto a cero costo. Davivienda solidaria con Colombia. Hoy se reanudaron las clases virtuales para millones de niños de colegios públicos que habían sido enviados, recuerde usted, enviados a vacaciones. ¿Cómo hacer para que este proceso sea provechoso? Un experto nos cuenta las claves. El lugar donde nuestros estudiantes o nuestros hijos trabajan las actividades escolares debe ser propicia y debe tener un ambiente que se diseñe para el aprendizaje y para el desarrollo de sus propias actividades. El tip número 2 tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo. ¿Cuál es la escala? El aprovechamiento del tiempo es vital a la hora de los procesos escolares en casa. Realizar un horario en el cual determinemos qué asignaturas están de mayor a menor dificultad para poder establecer y diseñar programas y objetivos que permitan la eficiencia y la eficacia a la hora de aprovechar al máximo el tiempo. El tip número 3 tiene que ver con evitar las distracciones. Es importante que
horarios, familiares y amigos, conozcan detalladamente cuáles son mis actividades académicas y en qué tiempo se van a llevar a cabo, que tanto estudiantes, padres y docentes tengan un buen manejo de todas las herramientas que el estudiante, el hijo o el docente deben conocer. Descargar, navegar, interactuar, manejar la información, comunicarla y llevarla de un sitio a otro es importante. Deben clasificar el material, ordenarlo, mirar cuáles son las guías más importantes, cuáles son los talleres de mayor o menor dificultad. Esta clasificación permite tener un orden, tener un hábito y manejar completamente el tiempo. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.967 pesos con 76 centavos, bajó 5 pesos con 30 centavos. Y eso que el petróleo de referencia Brent para Colombia cayó, no tanto como el WTI, pero sí tuvo un fuerte retroceso de 8,94%, quedando en $25 con 57 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.185.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,05%. En ese mercado accionario de nuestro país, la acción, el título que más subió fue el de Celsia, con una ganancia de 3,49%. Realizó un proceso de endeudamiento muy exitoso esta compañía y fue premiado por el mercado en el movimiento de su acción. Y la que más bajó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 5,86%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato muy interesante, muy interesante. Los colombianos hemos sido muy juiciosos en acatar la cuarentena frente a otros países, según estudios de la propia compañía Google. El llamado índice de distanciamiento social de Colombia ha sido del 75%, superado solo por Turquía, que tiene un 80%. Colombia está por encima de España, Italia, Francia y más de 20 países que hacen parte de este estudio de Google. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.